Finalmente habíamos llegado y toda la flota que íbamos a desembarcar ya estaba situada enfrente, hacia las playas elegidas para el desembarco, y nos quedamos allí observando mientras la artillería naval iniciaba el bombardeo, que con sus aturdidores disparos abrió una lluvia de fuego por toda la costa. Y eso aumentaba la ansiedad. Queríamos saber lo que el destino nos tenía preparado. El lugar donde yo tenía que desembarcar era en la playa, que como clave se le puso Omaha, donde mayor cantidad de sangre se derramó. Nuestro objetivo era tomar las playas, romper con sus defensas y lograr apoderarnos de las ciudades más cercanas. Este desembarco en Normandía fue considerado una maniobra asombrosa e ingeniosa como jamás se haya visto, pero realmente no había comenzado nada bien y hubo muchos problemas, convirtiendo a la playa Omaha en una total carnicería. Las condiciones climáticas eran pésimas. Acercarse demasiado a la costa hubiera sido un suicidio. Entonces las lanchas de desembarco fueron liberadas demasiado lejos en un mar que estaba en pésimas condiciones en ese momento, y tener a la defensa alemana atacando bien desplegada y con un batallón de soldados experimentados, desembarcar iba a ser algo imposible. Lo peor de todo era que el ataque de la artillería naval no había sido capaz de causar casi ningún daño a las defensas alemanas. Realmente era un infierno en la tierra, pues los alemanes estaban abriendo fuego desde los acantilados hacia las lanchas de desembarco. Al abrir las puertas de la lancha para poder salir, la valentía de muchos se quebró de inmediato, porque antes de que pudiéramos movernos sentimos el rigor de las ametralladoras, que nos dio la bienvenida con ráfagas de disparos. Nos pasaban demasiado cerca y los cascos, que era lo único que nos podía proteger, eran traspasados como sin nada con los disparos que iban recibiendo algunos del pelotón, soldados que ni siquiera habían podido saltar al mar. Por mi parte, tenía tantos nervios que no sabía cuál parte de mi cuerpo temblaba más. Ver algunos de mis compañeros que iban cayendo y escuchar el sonoro traqueteo de los disparos hacían que me quisiera paralizar. Era como si con un chasquido de los dedos todo el entrenamiento militar, todo lo que sabíamos, las habilidades y la experiencia se desaparecieran de inmediato. Ya en ese momento cumplir con la misión no era tan importante, al menos no lo era para mí, porque todo era completamente aterrador. Sentía mucha impotencia, pero tenía que moverme, así que me tiré al agua, a esas heladas olas, lo más rápido posible. El equipo que traía era tan pesado que me hacía hundirme. Agitaba con intensidad mis manos y mis piernas para evitar ahogarme. Y la escena fue tan insoportable, más aún al ver que muchos como yo también estaban luchando para no morir ahogados. Era casi imposible estar a salvo de esa masacre. Era como si nadie hubiera estado destinado a sobrevivir. Debido al hundimiento instantáneo, algunos se deshacían de su equipo y de sus armas para poder llegar a la orilla, pero algunos ni siquiera sabían nadar. Los soldados heridos se ahogaban y los que estaban muertos flotaban en el agua como troncos. No solo tenía que lidiar con el agua, sino que también con los incesantes disparos, pues mi objetivo principal en ese momento era buscar dónde cubrirme. Rápidamente logro deshacerme de mi equipo y con el fusil en mano, luchando con las olas, consigo llegar a salvo hasta la playa. Traté de analizar un poco el campo de batalla, pero no logré ver nada cerca con lo que me pudiera proteger. Lo único que podíamos hacer era avanzar, sin importar
el ambiente tan apocalíptico que nos rodeaba, porque solo había caos y muerte. Recuerdo que algunos pudieron reaccionar, pero otros parecía que no funcionaban mentalmente, tan solo estaban allí sentados o de pie, y sí podían moverse, pero incapaces de reaccionar o de hacer algo. Poco a poco, el agua se tornaba de color rojo debido a las heridas de los soldados. Todo era realmente una pesadilla. Vi uno que otro que se devolvía hacia el mar en busca de su lancha de desembarco, horrorizado, agitando sus brazos, tratando de escapar de la batalla. Yo no tenía una línea clara, ni siquiera tenía alguna estrategia. De hecho, casi nadie la tenía. Solamente se veían soldados avanzando de forma caótica, influenciados por el miedo y yendo directamente hacia la boca del lobo. Me movía lento, dando algunos pasos, y me dediqué a caminar hacia adelante, con el fusil apuntando al horizonte de la colina, pero era imposible mantener la mirada alta. A medida que iba avanzando, un poco agachado, se veía como algunos soldados trataban de arrastrar el cuerpo de sus moribundos compañeros que habían caído producto de los disparos. También habían fuertes explosiones que dejaban grandes marcas en el terreno. Yo ni siquiera sabía hacia dónde mirar, pues el horror que encontraba me hacía querer llorar. Las ametralladoras seguían exterminando a cada soldado que se desplazaba a través de la playa. Era incesante, como si la munición de ellos fuera infinita. Cada paso que daba me llenaba de terror, pero de repente un suceso me sacude, dejando mi mente confundida, pues veo a varios cuerpos elevándose por los aires debido a una fuerte explosión, los cuales caían al suelo en pedazos. Y ahí estaba yo, envuelto en los disparos, las explosiones de artillería y los cadáveres amontonados por toda la playa. Mi perspectiva parecía ir en cámara lenta, como si estuviera viviendo algo totalmente irreal. Estaba justo enfrente de la guerra, viendo cómo funcionaba en carne propia y lo que les hacía a los hombres. Observé en una de las barreras antitanques que parecían erizos y que estaban repartidas por toda la playa. En una de esas a un joven soldado cubriéndose como podía, llorando, mientras otro de los soldados lo empujaba hacia afuera de la barrera, a su vez que los disparos le rozaban. Seguí avanzando un poco más rápido y de repente me detuvo en seco la explosión de un lanzallamas que trataban de llevar un pequeño grupo de soldados que se quemaban en el acto, y al mirar hacia otra dirección pude ver a un soldado tratando de recoger su brazo del suelo, que seguramente fue mutilado por las ráfagas de la ametralladora. Era todo un desorden en ese momento. Ni siquiera los capitanes tenían el control del momento. Estábamos perdidos. De la nada siento que me rozan algunos disparos e instintivamente me tiro al frío suelo de la playa, encontrándome a unos cuantos soldados que fueron acribillados en ese mismo instante. La sangre de ellos caía sobre mi cuerpo mientras las balas me rozaban sin parar. Al ver todo eso, me levanto mientras nos apegábamos a la valentía de algunos cuantos soldados que querían darle sentido a lo que estaba pasando. A pesar de todo esto, mis ojos seguían observando cómo sufrían algunos compañeros al caer mutilados entre horrorosos gritos. En ese momento habíamos entendido la situación. Ya no importaba nada, pues nos habíamos convertido en residuos de la misma batalla. Tan solo éramos objetos que cumplían su papel en esa muerte masiva que estaba ocurriendo en ese instante. Todos habíamos asumido todo lo que estaba pasando y lo único que quedaba era sobrevivir. Avanzar era menos sufrible que quedarse quieto. Mientras seguíamos avanzando, las bajas también aumentaban. En mi perspectiva,
El tiempo pasaba muy despacio, cada paso se sentía eterno, mientras aquel horroroso infierno aumentaba a nuestro alrededor. Cuerpos quemados y destrozados, lamentos y gritos. Todo eso gracias a las heridas mortales que los hacían agonizar. Entre tanto, algunos soldados intentaron ayudar en vano a los que sufrían su dolor, dándoles esperanzas falsas, pues no tenían el control de la situación. Incluso algunos arrastraban sus cuerpos pensando que estaban vivos, pero al final solo eran cadáveres que jalaban gastando sus últimas energías. Aún así, todo eso demostraba un gran gesto solidario que florecía como humanidad. Ese gesto que sobresale en los momentos más agónicos de la vida. Se notaba esa actitud de colectivismo que aparece en esos instantes que más se necesitan, despertando ese sentimiento de lo que verdaderamente somos como especie. Ver esa actitud y darme cuenta lo mucho que yo había avanzado en ese infierno sin ningún tipo de daño físico. Nunca entendí por qué logré mantenerme a salvo, pero eso me hacía pensar que aún podía hacer algo. Sentía como mi espíritu me seguía impulsando desde adentro, aunque estuviera sin fuerzas. Avanzaba en ese momento con más confianza, disparaba a los enemigos y al fin estaba siendo proactivo, dando lo mejor de mí.